Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a la sesión de retroalimentación de Lesson Study y Cátedra Integradora. Recuerden que en este octavo ciclo la metodología de investigación que estamos utilizando es la Lesson Study, en donde a través de un estudio colaborativo del diseño de una lección, ustedes enseñan, observan y analizan cuál es el efecto que este plan de lección tiene sobre los estudiantes. Acordemos que tenemos algunas fases de la Lesson Study y que en este octavo trabajaremos de la 1 a la 5 y en el noveno ciclo trabajaremos la 6 y la 7. Hemos venido utilizando a lo largo de este proceso una analogía en donde ustedes son los docentes y simulan como fueran unos médicos, el estudiante es el paciente que viene y que necesita que le hagan un diagnóstico a raíz de un problema. Este proceso diagnóstico no es tomado a la ligera ni tampoco es subjetivo bajo nuestra apreciación. Nos tomamos el tiempo necesario para examinarles, para hacer un rayos X, unas muestras de sangre, a estudiar a profundidad cuál es el posible problema que tiene nuestro estudiante. Una vez hecho este proceso diagnóstico, ahí sí empezamos a pensar en el tratamiento, en la receta que vamos a dar a nuestros estudiantes, que en este caso es el diseño de la lección, para finalmente sistematizarlo en un piensa. De ahí la importancia que tenga estos elementos que hemos venido trabajando a lo largo de estos meses, una articulación clara en los elementos del diagnóstico que nosotros hemos encontrado para luego llegar a un planteamiento del problema, hacer un diseño de un plan de lección y defender y justificar bajo una fundamentación teórica, para luego hasta el momento realizarlo en una guía de observación y ver cuál es el resultado que esto tiene. Entonces, nosotros iniciamos el proceso diagnóstico en la fase 1 de la Lesson Study, en donde definimos el problema. Y aquí llevamos un largo proceso de reflexión, en donde no únicamente decimos tienen falta de esto, los estudiantes adolecen de tal o aquello, sino más bien pensamos en el problema, tomamos conciencia de todo lo que implica un proceso diagnóstico, hicimos un análisis de la situación, vimos qué técnica, qué instrumento vamos a utilizar para finalmente analizar y discutir cuáles fueron los resultados de este diagnóstico. Siempre, siempre pensando en cómo aprende el estudiante. En este proceso diagnóstico fue clave permitirnos comprender en cómo aprenden los estudiantes, en qué debería saber yo como docente, qué habilidades, qué factores, qué procesos influyen en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo importante, hemos llegado a esa conclusión previa de que necesitamos siempre un sustento teórico a nuestro discurso y sobre todo a nuestras acciones. Cuando iniciamos este proceso empezaban, los niños no tienen comprensión lectora, pero no estaba fundamentado en algo. Ahora ustedes hablan sobre el nivel de lectura inferencial en los estudiantes de nivel elemental, está consolidado en un 45% del total de estudiantes. Según Herrera 2018, este nivel se consolida en los niños dependiendo del tipo de experiencia y así es como un ejemplo, ustedes han venido sustentando teóricamente el problema y ya no únicamente con falta. En este cómo aprende el estudiante, hemos visto que en los instrumentos es necesario hacer esta evaluación diagnóstica en torno a procesos, en torno a niveles o habilidades, dependiendo del tipo de problema que usted tenga, ya sea estos de comprensión lectora, de razonamiento lógico-matemático, de clima escolar, que son los que principalmente estamos trabajando en el aula. Luego también nos hemos dado en cuenta que existen factores inherentes que influyen en este aprendizaje del estudiante. Factores como la familia, la disposición propia del estudiante, los estilos de aprendizaje. Sin embargo, estos factores serán tomados en cuenta en el diseño del plan de lección. Hemos llegado entonces a la definición del problema, en donde les pedimos que a través de una narrativa y con una estructura hagamos la actividad 1.7, en donde hemos pedido que inicien con los datos generales, la escuela, los grados, los niños, la población específica que ustedes tienen, siempre de una manera breve.
Luego, cuáles fueron los elementos recogidos en el diagnóstico, de manera especial, si aplicaron tal instrumento, cuál fue el resultado. Pero esto ya de una manera muy general, no muy específica, pues eso ya lo realizaron en la actividad 1.4. Luego les pedíamos que denuncien de una manera clara cuál es entonces el problema central en el que ustedes trabajarán, para luego dar paso a una justificación teórica de por qué es necesario trabajar esa habilidad, ese factor o ese proceso en el estudiante, para luego decir cuál sería la solución que usted aportaría con el desarrollo de este diseño del plan de elección. En este diseño del plan de elección, ya en actividad 2.4, estamos hablando que usted todas las actividades que diseñe tiene que estar enfocadas o dirigidas a la solución al problema que se plantearon en la actividad 1.7. Las estrategias que ustedes vayan a trabajar tienen que ser aquellas estrategias que ustedes mencionaron en el punto 1.7 en la actividad, sobre todo enfocado en cómo aprende el estudiante. En esta actividad 2.4 llegamos también a una conclusión de que había bastante confusión en torno al objetivo de la clase, que le colocaban ustedes como código y sobre todo lo copiaban literalmente del plan de unidad. Recuerden que este es un plan de clase. Por ende, el objetivo de la clase no tiene código, tampoco el indicador de logro. El indicador de logro, acuérdense que es una acción más un contenido más una condición. Por ejemplo, analiza una historia logrando identificar la idea central del tema. En esta planificación les pedimos que ustedes articulen todos los elementos del plan de elección, es decir, la destreza o el saber, con el objetivo de la clase y el indicador de logro. Detallar todos los elementos posibles, es decir, si es pertinente, colocar también anexos. Recuerden que la idea central de este plan, de esta Lesson Study, es que este plan sea difundido a otros compañeros, a otros niveles, a otras áreas, de cómo ustedes atendieron un problema. Por ende, se requiere que hagan el mayor detalle posible. Trabajar en las habilidades es muy importante, no enfocarnos en el contenido, sino en qué habilidades vamos a desarrollar. El contenido es el auxiliar, aquello que le permite desarrollar la habilidad. Recuerden que hemos venido hablando que esta fórmula del éxito es investigación, investigación, creatividad, innovación, más pasión, darán unos resultados efectivos. Luego, en la actividad 2.5, les pedimos que fundamenten de una manera teórica por qué la estrategia que ustedes seleccionaron es muy importante para poder solventar esa problemática. Hemos pedido que tengan una estructura base como esta, la de que el problema que el grupo ha planteado, cuál es, por tanto, la destreza que se ha seleccionado se desarrollará. Luego les pedimos que expliquen esa relación entre las estrategias metodológicas y el proceso didáctico, relatar qué van a hacer en cada uno de la anticipación, en la construcción o en el caso de IB, en las fases, en los dominios que ustedes trabajan. Luego el sustento teórico de por qué estas estrategias son eficaces para trabajar el problema que nosotros estamos viendo, ¿sí? No explicar qué es la lectura, qué es el razonamiento, sino más bien explicar por qué el ABP, que en algunos casos seleccionaron, es importante para el desarrollo de esa habilidad, de este proceso o de este factor. Por qué el juego-trabajo permitirá desarrollar esto, ¿sí? No es dar definiciones teóricas, sino el sustento. Recuerden que esta fundamentación teórica del plan de elección, volviendo a la analogía, en la 1.7 usted explica, ¿no?, los fundamentos de por qué necesitamos tratar ese dolor, el problema, usted da ese soporte teórico. En la actividad 2.4 usted genera la receta, es decir, el plan de clase. Y en la actividad 2.5 usted fundamenta por qué necesitamos esa receta, cómo va a ayudar al estudiante la implementación de esta estrategia que usted seleccionó. Por ejemplo, usted en la actividad 1.7 escribió que el problema es la comprensión lectora a nivel inferencial. Obviamente que usted tiene que hacer un mayor detalle del problema. En la solución usted indica que va a trabajar con la simulación de roles y con el juego.
En la actividad 2.5, la fundamentación teórica, usted debe explicar entonces cómo el juego ayudará al problema, específicamente en el desarrollo de las habilidades. En el 2.4, usted diseña ya el plan de la lección en donde tiene que evidenciarse cómo el juego ayuda a las habilidades. En este punto es clave porque inicia únicamente por decir una actividad como de motivación, un juego, pero no es el juego en sí el proceso de aprendizaje de toda la clase. Tendría que mantenerse el juego y ir rescatando a través del juego cómo desarrollo las habilidades. Pero si se coloca únicamente como fase de motivación, no sería esa una estrategia metodológica que estamos utilizando. Una vez que hemos realizado eso, estamos entonces ya listos para hacer la 3.2, que es la guía de observación, en donde usted debe recoger las actividades de la planificación en función de las habilidades o procesos o factores que haya seleccionado. En esta actividad es muy importante que usted tiene que relatar en acciones qué hace el estudiante. El estudiante lee, el estudiante observa, el estudiante analiza. Recordando que este espacio debe de estar en blanco, el de la descripción, pues llenaremos el día que tienen ustedes la ejecución de la clase. No se olviden también detallar entonces el problema. Gracias, esta es una muy breve explicación de lo que hemos visto a lo largo de todas las sesiones de trabajo. Usted puede encontrar en material de apoyo links de interés, revistas, artículos que hemos colocado, las sesiones completas de cada uno que hemos venido desarrollando. Recuerden también que cualquier consulta lo pueden hacer a través de la plataforma que es nuestro canal oficial de comunicación. Gracias.